nuestra democracia tiene padre, cuando en realidad lo que tiene es madres. Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy tengo el honor de traerles para chusmear, para charlar, a Alberto Daneri, un gran periodista, un gran escritor, una figura importantísima, con libros muy, muy elogiados por la crítica, por los grandes, con un bisabuelo que combatió en Sicilia con Garibaldi. Publicó Alberto libros de poesía, de teatro, de cuento, de ensayo. Fue periodista de revistas, columnista de Tiempo Argentino, en su mejor época, aunque su mejor época es ahora, me parece. Dio conferencias sobre literatura italiana en la Dante Alighieri, y temas de España, de Italia. Tienen obras traducidas a varios idiomas, Premio Municipal de Buenos Aires, Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, Premio del Fondo Nacional de las Artes, Mención de Honor del Tirso de Molina en España, Medalla al Mérito Literario de Unión y Benevolencia. Publicó Presencias Interiores, ensayos sobre escritores italianos y la historia de ese país durante 2 siglos. Y bueno, y además es un periodista que ha estado con Fangio, ha estado con Di Stefano, ha jugado, picado con Di Stefano, porque además la escolaseaba. Bienvenido, Alberto. Muy amable, Martín. Gracias por tu invitación. Bueno, con Alberto podemos hablar de 70.000 temas, pero como ahora nos preocupa toda la situación actual y a dónde va el país y qué sé yo, estábamos chusmeando afuera sobre cómo siguió el mismo apriete que hubo en Grecia
luego del apriete, digamos, ¿no? El primer apriete. ¿Vos veías alguna similitud sobre lo que nos puede pasar a nosotros en el futuro? Voy a apagar esto. Espera que lo apago, porque siempre te mandan mensajes, uno, otro. Así es. Esto es radio, ¿verdad? Bueno, si veo alguna similitud, total. Es el futuro de lo que ya le está pasando a Argentina. Lamento, porque sabés que soy un tipo frontal. Así es. Lamento que el periodismo argentino no se haga eco, no comente nada de lo que pasa en Europa, los canales estén siempre con las cosas locales, a un chico lo secuestran o se pierde solo y están todo el día hablando de lo mismo. Nadie habla de Europa, de la posibilidad de una tercera guerra mundial, que está más cerca de lo que la posibilidad, dije, no la guerra, de lo que la gente piensa. No saben, no comentan ni el motivo por el cual Rusia invadió a Ucrania, que Rusia históricamente jamás invadió a nadie. Es el mito que crearon los norteamericanos, el miedo a los rusos. Había un film, no sé si te acordás, ahí vienen los rusos, sí. Bueno, los rusos en general no son de atacar, históricamente, desde Pedro el Grande, pero bueno, la historia muchos no la conocen. Entonces, ¿qué pasó en el año 14 con los nazis porque gobiernan nazis Ucrania? Y bueno, toda Europa se vuelca a defender un régimen que puede traerle problemas, porque ellos tienen armamento atómico, pero Rusia también. Y presionar tanto a alguien, ya sabemos, los que conocemos mucha historia como yo, de las guerras mundiales, de las dos, que todo empieza por una tontería y termina en la destrucción. La primera empezó por el archiduque de Austria, y resulta que Austria, que era un imperio, en 1914 decidió ir a la guerra por la muerte del archiduque y la mujer, y bueno, perdió el imperio y murieron 50 millones. Más los 20 millones que trajo la que se llamó gripe española, que en realidad era de Texas, Estados Unidos. Bueno, y después la Segunda Guerra también, no querían, Chamberlain, el primer ministro acordate, de Inglaterra, decía, no, acá tengo un pacto con Hitler, no va a haber guerra, lo dijo en el 38, y en septiembre del 39, el 1 de septiembre, invadió Polonia y empezó la guerra. Otros 50 millones muertos, y con todos los errores y las mentiras con las que nos crió nuestra generación, y la tuya, que era que yo veía los films y la guerra la ganaron los norteamericanos. Sí, la ganaron en el Pacífico contra los japoneses, eso es verdad. Pero la guerra realmente la ganaron los rusos. Ahora, ¿cuántos norteamericanos murieron en la Segunda Guerra? 425.000. ¿Cuántos soldados alemanes murieron? 4,5 millones. ¿Cuántos rusos murieron? Entre hombres, mujeres, soldados, las mujeres peleaban al nivel de los hombres. 17 millones. Por eso la llaman la Gran Guerra Patria, porque en Europa la ganaron ellos. Pero no lo escuchás a nadie que lo diga. No, festejan el día D, esa pelotudez, que Patton hacía todo ese teatro. Y el hijo de Patton, en un cuento mío, con el nombre cambiado, decía en la realidad, en Vietnam, quiero ver saltar brazos y piernas de hombres y mujeres, de niños, de lo que fuere, con Dios de mi lado. Y ese cuento se titula Con Dios de mi lado. El libro de cuentas Matanzas y Melancolía, que aprovecho para decir, amén de las críticas que tienen muchos países del mundo, hasta Brasil, que en Colombia, la patria del Nobel, se utiliza desde 1986, que salió en las universidades para aprender a escribir cuentos. Mirá. Bueno, y uno de los cuentos era de Vietnam. Y hay cuentos de sindicalistas, hay cuentos de la clase alta, hay cuentos de la clase media, hay cuentos de obreros. Nadie escribe de esos temas en la Argentina, como yo dije en el prólogo.
Ya en esa época publiqué, este libro lo leerán 2.000 personas o 3.000, ahora leen menos, ahora se editan 500, 300, pero aún en ese momento el país no leía y la gente tampoco. ¿Qué pasó en Grecia? Que vos lo planteás como una Bueno, posibilidad de futuro para Argentina. Yo creo que es presente y futuro. Bueno, en Grecia hay un libro que escribió el que negoció con el Fondo Monetario, pero más que nada con el Banco Central Europeo, el BCU. Justamente era cuando subió, vamos a explicarle a la gente, que Grecia tuvo siempre gobiernos de derecha corruptos que endeudaron al país. Y hubo una posibilidad de cambio cuando más o menos en 2011 subió una coalición de izquierda que se llamó Syriza, que dijo que bueno, que iba a terminar con la deuda, que iba a terminar con esto, con el otro, pero se encontró con la presión y el desprecio de Europa, que le decía, si ustedes se van del euro, porque el pueblo quería irse del euro, no nos importa. En realidad yo pienso que sí le debía importar, porque el euro, si se va a uno, aunque sea un país chico y poco valorado como Grecia, como es Argentina hoy en el mundo, poco valorado, el euro hubiera tambaleado. ¿Y qué pasa? El ministro de Economía, Yanis Varoufakis, fue el que fue a negociar. Y es un tipo duro que primero era despreciado por el aspecto. Tenía como 50 años, pero de una gran cultura. El primer ministro no. Tsipras era un muchacho de 35 años, 38. Este Varoufakis iba así, nomás, sin corbata, que les molestaba a los europeos y a los norteamericanos. Sí, de buzo, ¿no? Y no, de buzo no, iba de traje, pero con la corbata, la camisa abierta y la mochila colgando. Y eso ya le molestaba. Y era un tipo tenaz que sabía y discutía. Claro, fue el economista, era diputado antes de la coalición de izquierda Syriza y fue breve ministro de Economía. Sí, estuvo en la Internacional Socialdemócrata, vino acá, se juntó con el grupo de soberanos, qué bueno, donde estaba Alicia Castro, Amadou Boudou y Gabriel Mariota. Gente muy valiosa. Sí, sí. Bueno, él fue ministro de enero a julio de 2015, cuando, ¿qué pasó? Hicieron un plebiscito para ver si salían del euro o no, y Alexis Tsipras, el primer ministro, pensaba que lo perdían. Entonces él podía rendirse y hacer todo lo que le pedía el Banco Central Europeo. Resulta que no, que el pueblo votó por un 62% que se fueran del euro. Y cuando este Varoufakis vio que el primer ministro no le iba a hacer caso, que igual iba a firmar y rendirse todo lo que le pedía el Banco Central Europeo, que ahora la presidenta es la que era la directora del fondo, es la presidenta del Banco Central Europeo, entonces él renunció. Y escribió un libro que se llama, la traducción, Adultos en un cuarto, digamos. Mi batalla central al profundo establishment de Europa. Este economista escribió eso y un cineasta muy conocido griego, Costa Gavras, ya en el 2021 de 87 años, el autor de Desaparecido, de Zeta, de tantas películas, incluso no solo de izquierda, sino contra el estalinismo, como La Confesión, la vida de Arthur London, que yo leí su biografía, que era un comunista después perseguido, hasta que fue reivindicado, ¿no? Bueno, Costa Gavras firmó todo, y firmó esto, le puso a puertas cerradas o comportarse como adulto. ¿Cómo se tejen estos manejos de los poderosos?
Y bueno, te puedo contar lo que pasó ahí. Decime vos que... No, contá. Bueno, hubo un gran desprecio hacia él. Vi que se quedaron con una de las islas, ¿no? Con una, tiene 2.500 islas. Bueno, no, hizo el plebiscito y el plebiscito lo ganaron por el 62,5%. Sí, por ir entonces, al euro. Entonces Tsipras, bueno, se rindió porque quiso él. Hizo un acuerdo con el fondo y con él aceptó todas las condiciones que le impuso la Troika. Es decir, igual estaban privatizando, porque por 4 meses le exigieron a esos tipos que prorrogara el acuerdo con el gobierno previo. Y mientras lo prorrogó, el ministro de Economía y este presidente seguían privatizando todo y, bueno, al final se quedó dentro del euro y la pregunta, el título, comportarse como adultos, es la pregunta de la Lagarde, que no hablaba nada, pero como era la jefa del FMI, quería como todos cobrar, que dijo al final, pero acá no hay adultos en esta habitación, en una habitación de 20 metros, ¿no? Lo trataban con un desprecio terrible y le que si eran adultos tenían que arreglar. Claro, le prohibían todo, le prometían todo, y como acá le prometían al señor Guzmán, y cuando llegó el momento de firmar, nada le dieron, como a Guzmán. Y por eso se enojó el hijo de Cristina, y Cristina también, y empezó la división, porque Guzmán aceptó todo. Y bueno, la gente ni sabe acá de lo que pasó con Guzmán y el fondo, y bueno, o no le interesa. Hubo un infantilismo de los europeos, su negativa a dejar a Grecia salir de la crisis, el desprecio con el que tratan a los países chicos. Es una cosa que Argentina lo está viendo. ¿Quién manda acá? Vos sabés que manda el Fondo Monetario. No solo hay 3 bases aparentes de Estados Unidos, una en el sur, otra en el medio y otra en el norte, sino cuando vino la jefa de la última flota, dijo, tenemos agua, tenemos esto en la Argentina. Hablaba como si fuera ya la poseedora. tenemos. Sí, de la misma manera que Trump dijo durante su gobierno, si invadimos Venezuela vamos a tener petróleo por muchos años, porque saben que Venezuela no lo va a poder resistir. Y bueno, son realidades que acá no entiendo por qué no hay periodistas o pseudo periodistas progresistas que no lo hablen, que sigan hablando de Milei todo el día, como si Milei decidiera. Milei quiere decidir, tiene sus complejos, sus cosas que son visibles, pero tiene que obedecer. ¿A quién obedece? Y obedece al fondo. Aquí ahora no le pagan, con lo que le da el fondo, los 800 millones se lo devuelven. Acá siguen hablando, por ejemplo, de la deuda de 45.000 millones de Macri, que en realidad eran 57.000. No, pero señores, no son más 45. Ya con los años que pasaron y el interés terrible que firmó Macri, que no estoy seguro, pero se acerca al 7 o lo supera, ya debemos de esos 60.000, pese a lo que le hemos pagado. Y está la deuda a 100 años, que tampoco se menciona. Olvidan lo que hizo Rivadavia. Rivadavia, con el préstamo de la Baring Brothers de Inglaterra, en 1824-25, tenía que pagarlo a 100 años. Pero en 1924-25 no se pudo pagar. Ese dinero que nunca se vio, nadie sabe en qué lo empleó Rivadavia, ese dinero lo terminó de pagar un tal Perón en 1950, un cuarto de siglo después, y no escuchó a nadie que lo diga. Bueno, cuando hay un crédito a 100 años, son muchas generaciones comprometidas. Y bueno, y el libro de este hombre denuncia los métodos gangsteriles, ¿no?, de los alemanes, de los franceses, e incluso de algún canciller italiano, que no es...
imponiendo lo mismo que acá, que estamos viendo. ¿Qué imponen? Severa medida de austeridad, baja de las jubilaciones. A los griegos, por ejemplo, que ganaban 450 euros de jubilación, que es una miseria en Europa, se lo bajaron a 364, algo así. Bueno, aumentó el 20% la cantidad de suicidios. ¿Viste ese caso hace 2 o 3 días? Que en la TV decían, son 2 personas que están mal de la cabeza, que se quieren tirar del 20 piso. No estaban mal de la cabeza. Eran 2 hermanos a los que querían desalojar y amenazaron con suicidarse. Pero eso no va a ser el primer ni último caso. Aumentó, reitero, en Grecia el 20% los suicidios. Porque, bueno, privatizaron todo. Los puertos de las islas, como decimos. Le dijeron así, mirá, me acuerdo porque en el film que hizo Costa Gabra se ve cuando le dice este muchacho que le prometen, ¿viste? Todo con cara vamos a hablar en lenguaje reo, de turros. Pero bueno, te prometen todo. Y en un momento le dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, qué sé yo, quédese tranquilo. Y sin embargo le quitan todos los derechos y le dicen, las cosas van a seguir acá. Los monumentos griegos van a seguir. Los puertos, las islas, todo lo que tienen ustedes. Yo una vez recorrí en una semana 10 museos de Atenas. Un amigo me dijo, ¿para qué vas a los museos si es cosa muerta? Sí, es cosa muerta, pero aprendés mucho sobre las historias de los países, y más Grecia, que es la que creó la democracia hace 2500 años. Bueno, hay que hacerlo. Y a este muchacho le dijeron eso y siguieron privatizando todo, y bueno, al final renunció y esas severas medidas de autoridad propiciando el despido de millones que trabajaban en el Estado y bueno, y continuaron, ¿no? Las amenazas, además. Me acuerdo cuando en la escena que el alemán le dice, con su corbata, su alfiler de corbata, todo, muy elegante y sin mover un gesto, ¿no? A mí no me interesa que se mueran de hambre los griegos, señor. A mí me interesa cobrar. A nosotros nos interesa cobrar. Paguen la deuda. La deuda la hicieron ustedes. Tienen que pagarla. Lo demás, arréglense con la gente. Acá hay uno que dijo, si te querés morir de hambre, morite. O vende una parte de tu cuerpo. Que algunos recordarán el film de 1963 de Alberto Sordi, el boom. Era en el momento del boom italiano, cuando tiene una mujer muy demandante, la bella Silvana Mangano, y entonces duda todo el film. Sordi era un actor maravilloso, pero al final vende el riñón para que la mujer siga con el nivel de vida que tenía. Vamos a hacer un alto con esto. Vamos a hacer un alto. Sí. Nosotros, de las cosas que nos dijiste, seleccionamos un tema musical para que compartamos, pongamos un espacio y después vamos a hablar de otro tema. Aunque no tuve colegio, a nadie supe faltar. Y ando medio animal, con unos tragos de mar. Descolocando el pasado, se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal. Disculpen si me he bandeado, no quise importunar, pero charlo demasiado cuando tomo un par de tragos y me da por recordar. La cosa fue por Barracas,
la llamaban Soledad. Era la piba más guapa, Soledad la de Barracas, que me trajo Soledad. Para servir los vallejos, bastante mayor de edad. Conozco mejores días y supe andar en señor. Uno está abajo o arriba, según manda el corazón. Todo ha cambiado en mi vida por una historia de amor. La cosa fue por Barracas, la llamaban Soledad. Era la piba más guapa, Soledad la de Barracas, que me trajo Soledad. Edmundo Rivero cantando los temas de Gardel, Soledad. No, no es ese Soledad. Este es otro Soledad. Ah, yo pensé que era. Es otro Soledad. Es un Soledad muy bueno de otro autor. Yo pensé que era este. Bueno, mil disculpas. No, al contrario. Rivero fue amigo mío y todo lo cantaba bien. Qué tipo especial, ¿no? Yo una vez estuve casi 2 horas nada más que viéndolo ensayar con la guitarra porque tenía que cantar ahí en el viejo almacén. Y el tipo estaba enchufado con eso, no le daba pelota a nadie. ¿Fuiste al camarín? No. Sí, ahí adentro, digamos, donde ensayaba. Yo iba al camarín. Claro. Él no se tuteaba con nadie, tenía la costumbre de Troilo. Troilo no lo tuteaba a él. Y él no se tuteaba con los guitarristas. Conmigo sí, porque yo lo tuteaba, tenía 30 y pico, bueno. Y con él tuve una anécdota interesante. Contá, claro. Y mira, estuve un mes en Mar del Plata. El primer año que me casé, mi mujer aún trabajaba, pero yo la veía poco. Trabajaba en Bungibor, tenía un buen cargo. Y como se iba a las 5 de la mañana, le daban de comer en Bungibor a las 2 de la tarde. Y yo no estaba trabajando cuando volvía. Le dije, como te digo, yo soy ariano de frente, hablo. Mirá, la verdad que así, para mí este año no fue bueno. Prefiero verte como te veía, sábados y domingos, empinchada y perfumada para mí. No, trabajando y que te vea a la noche agotada, haciendo algo después en casa. Renunciá. Vos sabés, me dice que me están ofreciendo lo que quiera, porque hacía un trabajo difícil. Recopilaba los diarios a la mañana. ¿Qué cosa de los diarios le pedían? Te estoy hablando de principios de los 70. ¿Qué cosa le pedían? Todo lo que se refería al sindicalismo. Lula estaba en la mente de Bungibor, todo lo de Lula y todo lo de este y todo. Y ella tenía que hacer esas 4 páginas de las 7 a las 9 de la mañana. Era un diario interno para los jefes y para el príncipe. Bueno, había uno que era príncipe e iba, no, obviamente no trabajaba. Hay que acordarse que hacía poco había estado la dictadura de Onganía, en la cual Onganía se iba los fines de semana a la estancia de los Bunge. El presidente iba a la estancia de los Bunge a rendir pleitesía. Después los Bunge se trasladaron a Brasil. Bueno, entonces le dije que renunciara y en ese momento estábamos en Mar del Plata. Ella tenía que volver un mes y Rivero estaba en La Campana, es el año 75. En La Campana, en la calle Luro. Fui a verlo, no era amigo de él, lo conocía, pero superficialmente, y claro, de ir todas las noches, Troilo tocaba, tenía 2 entradas, claro, Troilo me empezó a ver, tomar un whisky con Rivero, que era un tipo muy serio, un whisky tomaba, uno, nada más. Un día le digo, vos cantás mejor
después de la tercera o cuarta canción, porque la gola te mejora. Y le dice a los guitarristas, pero vieron cómo acertó, lo dije tantas veces y no me dicen nada. Bueno, era un tipo así, ¿eh? Sí, era un surero, por eso vos lo viste así. Además era un gran guitarrista, él había acompañado a otros. Surero, sí. No, si no queda como usurero por ahí. No, usurero no, surero. Bueno, cuando murió escribió una nota corta en El Periodista que era más larga, pero la cortaron, que se llamó Adiós al Maestro, donde cuento, entre otras cosas, cómo nos encontramos un día durante el proceso, al final del proceso. Por casualidad íbamos por, creo que Reconquista, la que sigue, casi frente a la bolsa, y lo pongo en la nota, nos encontramos frente a la bolsa. Y él, nos fuimos a hablar, y yo hablaba peste del proceso, y él, como siempre, que había tenido tantos milicos, yo no le decía nada. En la nota lo digo, que él, iban los acopiadores de platería, puse yo. Sí, porque se estuplicaron la deuda que dejó Isabel Perón, que con todo lo que nos hizo mal políticamente, económicamente, no nos dañó. Entró con 7.300 y se fue con 7.300. Pero el proceso entró con 7.300 y se fue con 43.000. Y nadie juzgó nada. Bueno, y en eso me lo define así, mirá. Esta gente que gobernó es indigna. Así. Entonces puse al final, y ahí recuperé al esquinero que había sido, o algo así. Y termina la nota. Estamos hablando con Alberto Daneri, periodista, escritor, un tipo profundo, que ha vivido mucho, que tiene mucho para contar, que lo vamos a invitar muchas veces, porque hay una parva de temas que podemos hablar con él, y que además de ser sanguíneo, es sabio. Te voy a sacar completamente de tema. El otro día una chica joven que había viajado varias veces por el mundo, profesional, yo no entiendo cómo miles de personas van atrás del fútbol, que es que lo único que consiste es en poner una pelotita dentro del arco. Y me gustaría que la gente fuera más profunda, que tuviera más, no sé, una cosa que le gustara un juego más complejo, con mayores atribuciones, con mayores misterios, pero todo consiste en meter una pelotita dentro de un arco. Yo le empecé a expresar alguna idea de cómo veía yo eso desde el punto de vista del juego asociado, de usar la parte más inútil del cuerpo, que son los pies. Y dije, a esto se lo voy a preguntar a Daneri. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, si es así, el tenis, que es un juego de élite, siempre fue, es una pelotita pasarla a través de una red. Y la cabeza se te mueve así, de un lado al otro. No es muy distinto. Yo recuerdo que empecé con una nota, empecé en el periodismo, larga, de como 6 páginas, que se la llevé a Panorama. En el año 64, creo que fue, 65, no, esa, en el 64. Y estaba un tipo que después ganó un premio como poeta, pero nunca publicó más nada que yo sepa. Y dirigía Panorama, que era una revista de prestigio entre la clase media. Y yo había escrito una nota sin saber que existía lo que después se denominó por a sangre fría, Truman Capote, el estilo de, bueno, se me escapa cómo se define ahora. Pero hice eso, sin saberlo. Indagaba a los tipos personalmente, con diálogos, con todo. Yo ya había sido premiado como dramaturgo, aunque no lo decía. Y de pronto lo hacía hablar al tipo. Y hablé sobre el peronismo.
que estaba, aunque te parezca mentira, habían pasado 9 años, pero no se mencionaba en los medios, nada. Sí, siempre estuvo prohibido. Pero bueno, sí, no se mencionaba. Y entonces le pregunto a uno, que eran dos, los dos de la clase alta, que eran los mejores en ese momento, fue antes de el gran jugador que tuvimos, que también perteneció a la misma clase, eran Roberto Aubone y el otro, no recuerdo, recién me acordaba el nombre, pero bueno, se me escapó. Y el otro me dice, el Perón, dice, abrió una calle en el Belgrano Athletic para que jugaran, para que vinieran, y encima dejó que viniera toda esa negrada a aprender a jugar al tenis. Claro, yo lo publiqué, y este tipo me mira, ¿viste? ¿Leyó la nota? Sí, dice, pero usted viene con alpargatas, me dice acá. Bueno, estas alpargatas, le digo, son de Roder, que era una empresa que estaba en la calle Florida. Como diciendo, son de lujo, hermano. Me dice, no, venga con zapatos la próxima vez. Eran los directores de Claudia, de otra revista, que después se fueron a Brasil. No fui más. Se la llevé a un tipo que dirigía una revista Imagen, era Osvaldo Bayer. Mirá. La leyó y la publicó de inmediato. Y bueno, esa nota trajo el submundo del tenis. Incluso vino el campeón mundial, Rod Laver. También lo reporté. Estaba incluido en la nota. Y reporté a Marie-Thérèse de Weiss, que vino de Europa, y es la argentina que más partidos ganó en el exterior, porque ella fue prohibida. En otra nota que le hice en la revista Extra de Neusta, que la inauguré también como gente después, pero estuve poco en las dos porque yo estaba ilusionado con hacer algo social y no, era todo lo contrario. Le dije a Neusta, voy a hacer una sección, porque yo siempre hice lo que quise, voy a hacer una sección que se va a llamar El acusado de hoy. Voy a poner la edad, esto, y le hice confesar que había tenido una relación con Perón. Bueno, viuda ya, y no le enojó eso. Pero todas no jugaban en el 64 con ella. Había venido a la Argentina, había vuelto, claro, pero no jugaban, ella no podía jugar con nadie. Expliquémosle a la gente que Marie-Thérèse de Weiss, que era una gran tenista de nivel internacional, que había ganado montones de campeonatos en el exterior, en Europa, etcétera, Perón le pidió que hiciera una escuela de tenis para la gente normal, común, digamos, de la calle, los negritos, como decían los gorilas. Y ella hizo esa tarea. Por esa tarea la diabolizaron tanto. Buen definido. Que cuando iba a los torneos, acá, con los torneos locales oficiales, no se le presentaban los tenistas que tenían que jugar con ella. Que eran mediocres, ¿no? La dejaban como con desprecio. Sí, eran tenistas mediocres. Una persona que terminó mal, se sí. suicidó, Sí, con depresión, bueno. Claro, porque toda su clase, ella tenía un negocio en la calle Córdoba, de cosas deportivas. Pero, ojo, este hombre Bayer la publicó y ahí me empezaron a llamar. Cuando me llamó, por ejemplo, que nunca lo conocí personalmente, el que iba a ser Gente, yo no sabía que Gente era de la editorial Atlántida y todo lo que hay detrás, o lo que había. Yo vi que me llamó el autor de Argelia Año Cero, claro. Aguirre. Yo había leído el libro. Digo, bueno, este va a ser una cosa social. Pero él no estuvo ni un número. Yo me quedé 10 números, hice cosas buenas. Por ejemplo, fui el primero en el mundo que siguió la pista de Eli Cohen, el judío que ahorcaron en Damasco, que hizo una película Robert Duvall. ¿Qué pasó? Ese vino a la Argentina y se inmiscuyó en el ambiente árabe, gastaba mucha plata, salía con mujeres, hasta que entonces fue al país
del cual provenía Menem, Sí. En el Mediterráneo. ¿Cómo es ese país que, bueno, siempre fue enemigo de Israel? Y ya me voy a acordar. El Líbano, no, el Líbano está a la derecha, está al frente. Bueno, y resulta que no es lo mío eso. Ahí él se hizo amigo del presidente. Mirá. Y el presidente le mostró en las montañas dónde tenían los cañones empotrados. Lógicamente, como era un espía israelí, pasó el dato, vinieron los aviones israelíes, los borraron a los cañones y cuando se dieron cuenta lo ahorcaron en Damasco. Ojo, traté con los árabes de acá, pero yo defendía a los israelíes en ese momento, porque acá no había embajador. Había un representante cultural que estaba en un edificio muy lindo, muy lujoso, que está en Callao, entre Paraguay y la que sigue, que en ese momento se llamaba Charcas. Y el tipo me recibió, me mostró los mapas, dice, nos quieren tirar al mar. Y era verdad, porque en realidad hablaban así bueno, digo, ustedes tienen derecho a tener su parte de tierra, pero tienen que respetar a los palestinos. Sí, los vamos a respetar. Bueno, como ven, podemos seguir hablando horas. Vamos a escuchar un poco el tema de Alberto Marino, de Julián Centella, que había elegido Alberto para acercarnos al final. ¿Ya terminé? Bueno, a ver, mirá vos. Hay un fantasma que ronda en mi silencio, es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la noche de su olvido y su rencor. Y en este desencanto total que me condena, la vi partir sin la palabra del adiós.
Qué sutileza la de Troilo, ¿no? A pesar de que es chin, 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 chin. Sí, bueno, pero... es que esa letra de Julián Centella, que en una nota, viste, yo digo, cuando lo conocí, que me paré y se la empecé a cantar y se emocionó. Yo estaba con el Patón, el dueño de América, le decían al 5 a Pipo Rossi. Estábamos en el Ciervo de Corrientes y Callao. Y él vino, yo no lo conocía, con un traje casi raído, murió a los 2 años. Entonces me paré y digo, quiero homenajear al señor Amleto Bergiati. Y claro, Pipo Rossi dice, ¿quién es Amleto? Es él, señor Julián Centella. Y empecé a cantar esto, un poquito, porque yo no sé cantar, y él se emocionó. Y me invitó, dice, estoy con Troilo. Como siempre, son tipos que no te tutean. No se tuteaba tampoco la gente en ese momento. Me dice, es mi invitado, venga a escucharme, que yo hago las glosas. Porque claro, es un tango grabado en los años 40 que no grabó nadie importante. Y tiene, a mí supongo que a vos te hace recordar esa línea final, la vi partir sin la palabra del adiós, te hace recordar a tu mujer desaparecida. Y yo a la mía, que murió hace 20 días, que se la llevaron y no me pude despedir, me recuerda a ella. La vi partir sin la palabra del adiós. Bueno, cada uno tiene lo suyo. De lo que estábamos hablando fue notable que los israelíes atacaron en el 67, la famosa guerra de los 6 días, atacaron a los que lo iban a echar al mar, que eran los egipcios, los atacaron de sorpresa con el método nazi, la Blitzkrieg, que están usando ahora con los palestinos, y le destruyeron los 400 aviones que tenían en tierra a los egipcios. Y bueno, se terminó la amenaza egipcia. Y ahí empezó el Israel, que era progresista, a ir convirtiéndose en lo que es hoy, ¿no? Porque lo que está haciendo es un genocidio, matando niños, y a nadie le importa. Por lo que veo, a algunos les importa, ¿eh? Incluso en Europa lo están diciendo. Acá no se habla de eso. Bueno, con Alberto no tenemos frontera, podemos hablar de sus encuentros con Di Stéfano en el Real Madrid, con Fangio en Italia. No, en Italia no, fue acá. O acá, bueno, pero no, ¿tuviste alguna...? Te traje el libro de Néstor, todos los discursos de Néstor que se hicieron, se editaron en España, de Néstor Kirchner, hay un disco. Yo hice el prólogo de este libro que se editó en el 10 o en el 11, y el prólogo, mostrando lo que era ese tipo, se titula, lo quiero poner... Viste, considerando lo difícil que es encontrar líder para el peronismo, bueno, yo digo que Néstor fue un gol de otro partido, ¿no? El prólogo se titula El presidente que venció al miedo. Está muy bien eso. Yo creo que hubo 2 presidentes que vencieron al miedo, Perón y él. Ella después siguió, Cristina, estudió y quiso seguir la obra de su marido y lo intentó y lo siguió, porque cuando habló ante 144 de la ONU para terminar con los fondos buitres, le aplaudieron. Y debíamos 3.500 millones y terminamos pagando con el gobierno siguiente casi 15.000. No se sabe por qué. Pero él tuvo la decisión de decirle a los militares en la cara, no les tengo miedo, y no hubo ningún presidente civil, ni antes ni después, que tuvo ese coraje. Alberto Daneri, periodista, escritor, un intelectual que vamos a tener más de una vez aquí porque hay muchas cosas para hablar. Entrañables. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vos, después de tanto tiempo que no nos veíamos, y al público,
Nos encontramos el martes que viene. Gracias. Entrañables. Hoy Chicha se nos fue. En Capó Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso